Bien, buenas tardes de nuevo. Primero de todo, bienvenidos en nombre del Grupo Caja de Ingenieros a este webinar de Planifica tu jubilación. Bien, empezaremos indicando cómo trataremos la sesión. Está prevista que la sesión tenga una duración aproximada de una hora y cuarto como mucho. Estamos como ponentes Francesc Duran y Lorenzo, que es el director de negocio de previsión social del Grupo Caja de Ingenieros, y un servidor, Antonio Fernández Moreno, como director general de la compañía de seguros de vida y planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros. Al final de las exposiciones abriremos un turno de preguntas que podréis realizar mediante el chat habilitado al efecto. Bien, ¿cómo se estructura la ponencia? La ponencia tiene dos partes. Una parte introductoria, donde explicaremos cuál es la situación actual del sistema público de pensiones, cuáles son sus perspectivas de futuro. En esta parte también hablaremos de las recientes novedades normativas, legislativas que están al día de hoy. Traemos en detalle, las repasaremos ampliamente. Esta primera parte la realizaré yo y después cederé la palabra a Francesc Duran, que desarrollará quizá la parte más interesante del webinar, que es cómo nosotros, primero pondremos el contexto y después Francesc explicará qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para diseñar un plan de previsión personalizado. Bien, sin más dilaciones, empiezo ya por la parte introductoria. Bueno, aquí tenemos, disculpad. Un segundo, por favor, que se me ha ido la presentación. Disculpad. Bien, aquí tenemos varios recortes de noticias. Podéis ver que todo el tema de pensiones está al orden del día. Recientemente se ha llegado a un acuerdo al Pacto de Toledo después de más de 4 años de debate por los distintos partidos políticos del Estado español. Y bueno, pues podemos decir que estamos hablando de un tema de total actualidad, ¿no? Y que nos afecta a todos como ciudadanos. El acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo pues, se aprueba en dicha comisión parlamentaria, pero después necesita el aval del Congreso, ¿no? Pues el Congreso a finales del mes pasado avaló las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones por amplia mayoría, como podéis ver en vuestras pantallas. Indicar que ¿quiere decir que se ha reformado el sistema público de pensiones? No, es decir, se han aprobado las recomendaciones y a partir de aquí necesitaremos de desarrollo legislativo en la Ley de la Seguridad Social para aplicar las recomendaciones aprobadas. Esta diapositiva nos sirve para situarnos en cómo se estructura nuestro sistema de previsión social. En España el sistema de previsión social se basa en tres pilares. Y digo en España porque hay otros países donde el sistema de previsión social se estructura en 4 pilares. Dos primeros pilares públicos y después 2 de complementarios. Aquí solo tenemos un primer pilar público, que es un sistema de reparto. Esto quiere decir un sistema de reparto que las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actualmente en activo. ¿Por qué solo hay un sistema? Pues porque básicamente lo que serían todas las pensiones contributivas representan más del 90% del total de pensiones. Por tanto, no diríamos que hay un otro pilar, ¿no? Además del primer pilar público y obligatorio, hay un segundo pilar que es toda la previsión social en el ámbito empresarial, es decir, las empresas promueven planes de pensiones a favor de sus trabajadores, que son los partícipes de dichos planes, y el concepto primero es complementario y el concepto es de salario diferido, es decir, aporto parte del salario actual en un plan de pensiones para cobrarlo cuando
me jubile. Y el tercer pilar también es de carácter voluntario, es individual, es lo que podemos hacer nosotros, además de, si tenemos la suerte de contar con un plan de pensiones en la empresa en la que estamos trabajando, cómo nosotros podemos hacer nuestro plan de previsión personalizado, ¿no? Pues aquí tenemos distintos instrumentos, después detallaremos más en detalle cada uno de ellos. Bien, si me lo permiten, les voy a poner una pequeña animación, dura unos 40 segundos, y a medida que se vaya animando, pues la vamos a ir comentando. Empezamos con una buena noticia, ¿no? Vale. La buena noticia es que cada vez vivimos más, un aumento de la longevidad. Aquí en el gráfico podemos ver, esto es la evolución de la esperanza de vida, lo tenemos en el eje de ordenadas, y en el eje de abscisas tenemos la tasa de natalidad o los niños por mujer. Entonces, estamos viendo la evolución durante los 200 últimos años, ¿no? Veréis que hay distintas bolas, cada bola tiene un tamaño distinto, cada bola representa un país, el tamaño es el volumen de la población y el color es el continente de dicho país, ¿no? Y como hemos podido ver, pues todas las bolas se están situando o se han situado, han ido convergiendo hacia el extremo superior izquierda del gráfico, excepto las bolas en color azul. Algunos países de África todavía no llegan a la esperanza de vida de países más desarrollados, pero la tendencia es que también se sitúen en dicho extremo superior izquierdo. Habrán ustedes notado que en algún momento de la animación las bolas rebotaban o botaban, ¿no? Lamentablemente significa una bajada de la esperanza de vida de las distintas guerras mundiales que han habido a nivel mundial, valga la redundancia. Bien, pues esta buena noticia, el aumento de la longevidad, tiene una consecuencia negativa, ¿no? Y la consecuencia negativa es que si cada vez vivimos más tiempo una vez jubilados, pues cada vez tenemos que financiar un periodo más largo, tanto vía recursos públicos como complementariamente vía nuestros ahorros. Bien, esto sitúa a nuestro sistema público de pensiones, el pilar 1 que hemos comentado, en una situación de problemas de sostenibilidad, y lo que se realizó, aquí podemos ver que en el año 2011, o sea, durante esta década, se han realizado dos reformas importantes en nuestro sistema público de pensiones para tratar de mitigar el efecto de esta mayor longevidad. La primera reforma, la reforma del 2011, fue una reforma aprobada por consenso, no está en debate, y lo que realizó fue, pues penalizó la jubilación anticipada, también aumentó la base reguladora de los últimos 15 años hacia los últimos 25 años, y también incrementó la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años, y finalmente también aumentó los años de cotización para cobrar el 100% de la pensión, ¿no? Que pasaron de 35 a 37 años. Estas reformas son de calado, no se pueden aplicar de golpe, sino que necesitan un periodo transitorio, como estáis viendo en vuestras pantallas, que se aprobó en 2011 y estará plenamente en vigor en 2027. En el año 2013 se realizó otra reforma de nuestro sistema público de pensiones, una reforma que sí ha sido muy discutida. De hecho, esta reforma ya casi está, como diríamos que, anulada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Y qué hizo esta reforma? Pues esta reforma introdujo dos factores. El primero es un índice de revalorización de las pensiones, el IRP, que lo que determinaba era una fórmula súper complicada que nadie entendía, pero siempre daba 0,25. Era el famoso 0,25 de revalorización de las pensiones. Fruto del debate
parlamentario se decidió que la subida de las pensiones vía el IRP, el índice de revalorización de las pensiones, no sería de aplicación en el año 18, 19 y 20, y ahora ya podemos decir que tampoco en el año 21, porque vía presupuestos generales del Estado se ha decidido que las pensiones suban mediante la inflación. También introdujo un factor de sostenibilidad que tenía que entrar en vigor el año 2019, finalmente fue aplazado para el año 2023. ¿Y qué determina el factor de sostenibilidad? Pues calcula, una vez nos jubilemos, calcula la pensión en función de nuestra esperanza de vida o de la esperanza de vida de nuestra generación. Por tanto, cada año se calculaba la esperanza de vida del colectivo a los 65 años y se iba penalizando el importe de la pensión. Como he comentado, las dos reformas, o sea, los dos factores del año 2013 seguramente serán derogados en la nueva normativa que se desarrolle en relación a la seguridad social, porque así se ha acordado o así está establecido en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y como habrán podido ver, la reforma del 2011 tiene una aplicación gradual, termina en el año 2027 o estará plenamente en vigor en el año 2027, por tanto, antes tendremos la Sagrada Familia construida que esta reforma del 2011 esté plenamente en vigor. Aquí un poco podemos ver el impacto de las reformas, de las últimas 5 reformas en nuestro sistema público de pensiones. Nos fijamos en las dos columnas de la derecha, que son la reforma del 2011 y del 2013 que he estado comentando hace un momento, y lo que estamos viendo en pantalla es cómo ha impactado en la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es un indicador que utilizaré a lo largo de mi exposición y lo que está determinando es mi primera pensión respecto a mi último salario, es decir, cuál es mi poder adquisitivo o cómo cambia mi poder adquisitivo desde el último momento de mi carrera laboral y el primer momento como jubilado. Bueno, pues podemos ver, este gráfico es de un estudio que realizó KPMG, podemos ver que he comentado que la reforma del 2013 era una reforma que ha generado mucho debate, muchas controversias, incluso ha llenado las calles de pensionistas reclamando la derogación de dicha reforma. Pues el impacto de la reforma del 2011 es bastante superior a la reforma del 2013. No estoy aquí defendiendo la reforma del 2013, sino que estoy intentando hacer hincapié en que una reforma aprobada por consenso no genera el debate que una reforma que se aprueba por una mayoría política, sea del color que sea. Bueno, pues aquí en este gráfico podéis ver pueden ver ustedes el impacto en la tasa de reemplazo en función del salario. También indicar que los impactos no son de estas reformas, no afectan principalmente a las personas que tengan un salario mayor, sino que, por ejemplo, en el 2011 para salarios de 25.000 euros el impacto pasó de tener una tasa de reemplazo del 90,9% a una tasa de reemplazo del 70%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo una vez jubilados es importante con la reforma del 2011. En cambio, con la reforma del 2013 pasamos del 69,5% a 60,4%. ¿Han sido suficientes estas reformas? Pues aquí tenemos 3 gráficos, o 3 estadísticas para decir que no, o sea, afirmar rotundamente no han sido suficientes estas reformas. De hecho, arriba en la parte superior, en el histograma, tenemos la evolución del Fondo de Reserva de Seguridad Social, la famosa hucha de las pensiones. Podemos ver que en el año 2011 superábamos los 66.000 millones de euros y en el año 2019, a cierre del año anterior, eran poco más de 2.000 millones de euros. ¿Se ha vaciado la hucha de las pensiones? Sí, porque aunque queda un remanente aquí de 2.000 millones de euros, disculpad, 2.000 millones de euros es totalmente insignificativo. Tenemos que pensar que cada año las pensiones públicas, el importe asciende a más de 100.000 millones de euros. Por tanto, 2.000 millones de euros
incluso 66.000 millones de euros no nos solventaba el problema a largo plazo que teníamos principalmente por la longevidad. Comentaba, ¿se han vaciado la hucha de las pensiones? Pues yo diría que sí. ¿Por qué? Pues aunque no, queda este remanente, la Seguridad Social ha recibido por parte del Estado préstamos por superior a 55.000 millones de euros. Por tanto, está totalmente vaciada la hucha de las pensiones, o la Seguridad Social tiene un pasivo importante frente al Estado. En la parte inferior de la pantalla podemos ver la evolución de las cotizaciones y el gasto en pensiones. Podemos ver que se cruzan a partir del año 2011. Por tanto, a partir de ese año ya el gasto de la Seguridad Social era superior a los ingresos por cotización. ¿Y qué perspectivas tenemos a largo plazo? Pues hemos comentado lo que es la tasa de reemplazo, lo repito, primera pensión respecto a último salario, y en la pantalla podemos ver, si nos fijamos en el histograma azul, que es el informe que es sacado del Aging Report, que es un informe que se realiza desde la Unión Europea y que compara distintos países, pero aquí tenemos la proyección de lo que sería la tasa bruta de reemplazo en España en el año 2016, que era aproximadamente el 80%. Por tanto, podemos decir que tenemos un sistema público de pensiones muy garantista, muy generoso, pero que las perspectivas a futuro es que a partir del año 2050 esta tasa de reemplazo pase del 80% a un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ahora en media nuestra pensión representa el 80% de nuestro último salario, a partir del 2050, según estas proyecciones de la Unión Europea con datos que ha facilitado el Estado español, se sitúa en un 50%. Por tanto, la pensión en medias representará el 50% de nuestro último salario. En este gráfico podemos ver la comparativa por distintos países. En la flecha azul está señalado España, y podemos ver que en la parte azul tenemos la tasa de reemplazo en 2016 y en la parte amarilla tenemos la tasa de reemplazo a 2070. Pues podemos observar que España no es el país que más o que se proyecta una reducción de la tasa de reemplazo mayor, pero sí el segundo mayor. Ahí está Polonia, que tiene un 38%, pero en nuestro caso tenemos una reducción del 34%. También podemos ver que partimos en la parte azul, de tener la tasa de reemplazo más alta de todos estos países, que creo que es una buena representación de nuestros países vecinos de la zona euro. ¿Es todo una mala noticia? Bueno, sí, reducimos bastante la tasa de reemplazo, pero la situamos en torno a la media europea. Lo podemos ver en la parte del gráfico de la derecha, ¿no? Que tenemos la zona euro y la Unión Europea. Bien, y ya para ir terminando todo lo que serían las perspectivas a largo plazo, en vuestras pantallas tienen una estimación del AIREF antes del escenario de COVID, y considerando que derogamos esta reforma del 2013. Antes les he comentado que la reforma del 2013 está prácticamente derogada, pero pues aquí tenemos un impacto que realizó a finales del año 19 la Autoridad Independiente Fiscal. Podemos ver arriba a la izquierda que el gasto en pensiones pasamos de un 10,6 lo aumentamos hacia un 13,4% del PIB. El impacto en deuda que generamos si derogamos la reforma del 2013 es un 49,52%. Por tanto, podemos ver que el impacto de derogar la reforma del 2013, no solo de derogar la reforma del 2013, sino todo el impacto del aumento de la esperanza de vida, hace que el gasto en pensiones se dispare en un futuro, principalmente por la entrada en el sistema de la jubilación de los baby boomers, y eso hace que todo es previsible que se tengan que acometer nuevas reformas para solucionar esta situación. Bien, sobre este escenario base que hemos comentado,
podemos ver si tenemos la revalorización, o sea, en el escenario base derogábamos la reforma del 2013, por tanto, aumentamos las pensiones vía la inflación. Si en el escenario 1 la revalorizamos vía el IRP, es decir, el 0,25. O sea, ponemos parte de la reforma del 2013. Pues, poniendo parte de esta reforma del 2013, lo que sería el gasto en pensiones se reduce en 2049 un 2,1% respecto al escenario base. Y lo que sería el impacto en deuda se reduce en 2049, impacto en deuda acumulado, un 42% de la gráfica del escenario base. Si volvemos a dejar la inflación, o sea, la revalorización de las pensiones vía la inflación esperada y eliminamos la brecha de la edad de jubilación. ¿Qué es eliminar la brecha de edad de jubilación? Actualmente la edad de jubilación se está acercando a los 67 años, pero la edad real de jubilación está en 64 años y medio. Por tanto, si eliminamos esta brecha entre edad legal de jubilación y edad real, pues la reducción en gasto en pensiones respecto al PIB se reduce en 1,6% respecto al escenario base y el impacto en deuda se reduce, todavía generamos deuda, pero se reduce un 36%. Es importante tener presente este escenario 2 porque de alguna manera es lo que está proponiendo el Pacto de Toledo, es decir, eliminar el IRP, es decir, no vamos al escenario 1, sino que nos situamos en el escenario 2. Pero, como he comentado, esta evolución a largo plazo era la evolución antes de COVID. Aquí tenemos una estimación que realizó en el mes de mayo la AIREF del impacto del COVID en los fondos de la Seguridad Social. La Seguridad Social en el año 2019 tenía un déficit del 1,3% del PIB. Se preveía que en 2020 tuviéramos un déficit de 1,3% del PIB. Esto significa entre 17 y 18.000 millones de euros. Esta era la previsión a inicios de año. Pues el AIREF realizó dos escenarios. Un primer escenario menos agresivo, que pasábamos el déficit de la Seguridad Social de 1,3 a 5%, por tanto lo aumentamos 3,8 veces y por tanto generábamos un déficit de 55.000 millones de euros. Es decir, pasábamos de 18.000 millones a 55.000 millones de euros de déficit. Y un escenario 2 más duro todavía, pasábamos de menos 1,3% de déficit a 6,1%. Por tanto, lo aumentábamos en 4,7 veces y el déficit en millones de euros ascendía a 68.000 millones de euros. Bien, como he comentado al inicio de mi exposición, se ha aprobado el acuerdo del Pacto de Toledo, ha sido votado en el Pleno del Congreso el 27 del 10 se aprobó en la comisión, el 19 del 11 se votó en el Pleno del Congreso y hay 22 recomendaciones. Aquí las tienen ustedes todas las recomendaciones, no da tiempo de tratarlas todas, simplemente vamos a hacer un breve resumen. El Pacto de Toledo no aboga por poner en marcha una reforma estructural del sistema, es decir, que el sistema sea de reparto se mantiene. Se consolida la separación de fuentes y el restablecimiento del equilibrio financiero. ¿Qué significa esto? Esto significa que a la seguridad social únicamente pagará aquellos gastos propios de pensiones. Todos los otros gastos de promoción de empleo o de pensiones no contributivas o gastos para hacer funcionar el propio sistema serán pagados vía impuestos. El mantenimiento del poder adquisitivo, es decir, eliminación del IRP, revalorización de las pensiones vía inflación. La edad de jubilación, se pretende, que lo he comentado antes, que la brecha de la edad de jubilación se elimine, que la edad real converja a la edad legal de jubilación y finalmente también se potencian los sistemas complementarios. Por tanto, como he comentado antes, nos situaríamos en lo que sería el escenario 2. Bien, en relación, y ya termino, en relación a los sistemas complementarios,
la recomendación 16 del Pacto de Toledo decía o aboga para desarrollar, tiene como objetivo desarrollar el pilar 2 y el pilar 3, en ningún caso sustituir el pilar 1. Bien, el pilar 1 lo consolidamos, impulso preferente al pilar 2, se eleva la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros que se pueden hacer en planes de pensiones de empleo y también se propone la creación de un superfondo de pensiones público con gestión privada que tendrá que estar en funcionamiento en el plazo máximo de 12 años. Pero se desincentiva lo que sería el pilar 3, reduciendo el 75% la aportación máxima, situándola de los 8.000 euros actuales a 2.000 euros. Por tanto, el francés entiendo que incidirá en estas cuestiones. Es un buen ejercicio para, si nos es posible, hacer aportaciones mayores a 2.000 euros, porque probablemente el año que viene no podremos realizar aportaciones a planes de pensiones individuales por importe superior a 2.000 euros. Este ejercicio sí, todavía podemos llegar hasta los 8.000 euros. Esto fue aprobado por el Congreso el 3 de diciembre, ha subido al Senado, está previsto que se vote el 22 o 23 de diciembre de este ejercicio. Por tanto, si no prosperan ninguna de las enmiendas en relación a estos puntos, esta sería la situación a partir del año 21. Y con esto termino y cedo la palabra a Francesc Duran. Hola, buenas tardes. No puedo compartir el documento. Ahora, ok. Vale. ¿Se ve, no? Ahora el documento, Toni? Se ve bien, Francesc. Se ve bien. Vale, perfecto. Pues nada, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias por su asistencia y sobre todo por dedicarnos una parte de su tiempo a escucharnos, ¿no? Y bueno, nuestra intención, tanto de Toni como mía, es que esto le sea de utilidad, en especial, o que sea de utilidad sobre todo para que cuando piensen en su jubilación o como quieren que sea, sobre todo, básicamente en aspectos o en términos económicos, pues que les sirva para algo. Yo en este segundo bloque, y después de esta exposición de mi colega Toni, voy a intentar explicar un poco cuál es la metodología que en Caja Ingenieros utilizamos para diseñar un plan de previsión. Y además sumamos la palabra personalizado, porque en eso insistimos mucho. Ya veréis, cuando haga la exposición, incidiré bastante en que al final nosotros tenemos una metodología general, tenemos una serie de factores que valoramos para todas las personas, todos nuestros socios, pero de alguna forma el plan tiene que acabar adaptándose a las circunstancias personales de cada uno de ustedes y por tanto al final acaba siendo un plan de previsión personalizado y adaptado a cada uno de ustedes. Por tanto, en este segundo bloque y sobre todo, aparte de explicar esta metodología, ya haré un breve repaso de lo que para nosotros son los factores clave o que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar este plan de previsión. Bueno, Toni, mi colega, ha explicado claramente cuál es la situación del sistema público de pensiones, ¿no? Cuando hablamos del sistema público de pensiones, normalmente llevamos tiempo que la gente en general, pues conocedores o no del tema, nos hacemos seguramente siempre dos preguntas básicas. Una es, pues hombre, si habrá pensiones, ¿no? Públicas en el futuro. Aquí nuestra respuesta es un sí rotundo, es decir, no tenemos ninguna duda de que habrá pensiones públicas en el futuro. Nada nos hace pensar lo contrario. Y la otra es si habrá para todos, ¿no? Y bueno, también, ahí una respuesta es sí. Otra cosa es que esta tiene un matiz, y es que, y creo que ha quedado claro en la exposición previa, es que al final no van a ser del mismo nivel de las que hoy por hoy están en nuestro sistema y disfrutan
la mayoría de las personas que se pueden ir jubilando en estos momentos. Se ha hablado en varias ocasiones de la tasa de reemplazo y bueno, está clara que la tasa de reemplazo, la tendencia será a que disminuya. Por tanto, habrá pensiones para todos, pero seguramente de un nivel menos generoso del que hasta ahora ha podido tener nuestro sistema. Bien, por tanto, lo que está claro es que tenemos un problema, ¿no? Y bueno, si tenemos un problema que lo hemos identificado, tenemos dos opciones, ¿no? Pues como muestra la foto de la izquierda de abajo, pues no hacer nada, tipo avestruz, ¿no? Esconder la cabeza bajo tierra y a ver si el tiempo soluciona el problema. Normalmente esto no ocurre, a veces sí, pero esto normalmente no ocurre. De lo que estamos hablando hoy, de planificar la jubilación, si no hacemos nada, seguro que no nos va a venir solucionada. Por lo tanto, la opción que nos queda es acción, ¿no? Es actuar. Y esa es nuestra propuesta. Nosotros, eso sí, también es verdad que para actuar tampoco se puede actuar precipitadamente y lo que tenemos que tener en cuenta es conocer bien las características de lo que se nos propone, de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, de qué elementos disponemos también de nosotros mismos para poder tomar una, dijéramos, decisión correcta y siempre teniendo en cuenta o en consideración pues diferentes elementos que nosotros podamos valorar, ¿no? Tampoco es aquello de precipitarse a actuar por sí. Pero esta sería un poco nuestra propuesta. Bien, en esta transparencia lo que tengo es, un poco antes de explicar nuestra metodología de previsión, sí comentarles que siempre para hablar de planificación a largo plazo y más en materia de previsión, lo que hay que tener en cuenta es el ciclo de vida. Aquí hay una representación simple, general, de lo que sería el ciclo de vida, ¿vale? Que el ciclo de vida básicamente lo que hace es reflejar los principales eventos que ocurren a las personas a lo largo de su vida, con una temporalidad más o menos aproximada y también sus impactos en términos de previsión y qué coberturas o no necesitamos en cada uno de estos momentos. Bien, esto es algo que es genérico, ¿eh? Lo que sí que es verdad que al final cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ciclo de vida, ¿eh? Hay una serie de eventos que se repetirán en la gran mayoría de los casos, no siempre, y tampoco en el mismo momento, ¿no? Pero está claro, es decir, un caso ejemplo sería la jubilación. Aquí ya tenemos marcada los 65, ha quedado claro que en un futuro, bueno, ya muy próximo, pues habrá gente que tendrá que jubilarse antes, ha habido gente que ha podido jubilarse después, bueno, y eso dependerá de cada circunstancia o de cada persona, pero al final ese evento pues acabará ocurriendo. De hecho, es en el evento que nosotros nos estamos centrando hoy, en toda nuestra exposición lo que tenemos o lo que estamos analizando es la etapa del trabajador en activo, esta etapa central, y el evento básicamente de lo que sería la jubilación que tenemos aquí, ¿no? Por tanto, nuestro objetivo es ese y sobre todo trazar un plan para cuando lleguemos aquí tener pues un capital suficiente, una masa monetaria acumulada suficiente como para poder disfrutar de una jubilación en las condiciones que nosotros queramos. Eso no quiere decir que haya otras etapas de este ciclo de vida importantes. Por ejemplo, la desacumulación. Hoy no vamos a hablar de ella, pero es una etapa interesante. Es decir, y hay que tenerla muy presente, porque al final haremos mucho esfuerzo durante la época o nuestra etapa de trabajadores activos ahorrando y dejando de consumir otras cosas para poder ahorrar. Y al final, en el momento en el que tenemos que tomar decisiones cuando nos hemos jubilado, pues disponer de ese capital o de esa, dijéramos, dinero acumulado, tomar decisiones acertadas en aquel momento es muy importante, ¿eh? Porque se nos puede ir al traste todo el esfuerzo de muchos años en una mala decisión en el momento de la jubilación. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Bien, nuestra metodología, verán ustedes que es una metodología que es propia, pero bueno, básicamente puede ser más o menos conocida generalmente porque al final no hace más que respetar las fases que más o menos toda planificación a largo plazo pueda tener y al final lo que nosotros estamos pretendiendo es ese objetivo final de tener un plan de previsión personalizado para cada uno de los socios que puedan estar interesados. Esta metodología, como decía, es sencilla, no
no simple, es decir, que al final no es complicada, pero es importante, y tiene, o nosotros en ella aplicamos aspectos básicos para conseguir esos objetivos de planificar a largo plazo. Bien, la metodología que nosotros aplicamos tiene 4 fases. La primera fase, que sería que la llamamos cuantificación de la económica del objetivo, es básicamente saber cuánto quiero ahorrar para mi jubilación. Es así de simple, en todo caso ahora después veremos algún ejemplo. En la segunda fase es qué espero recibir, es decir, aquí hay que identificar las fuentes de financiación. Básicamente aquí lo que hacemos es concretar la expectativa de pensión que el sistema público nos va a dar para ver qué diferencia o qué gap hay entre mi salario y la pensión pública que recibiré en el momento de la jubilación. Por tanto, a partir de ahí, en esa tercera fase, que es donde voy a definir ese plan de previsión en base a esas necesidades que quiera cubrir, y es donde marco la estrategia que voy a hacer, tanto de producto como de importes, como de riesgos que voy a tomar y una serie de cuestiones que después veremos. Y lógicamente, como en cualquier plan a largo plazo, cualquier planificación, si el plan, dijéramos, es dinámico, lo que hay que es revisarlo de forma periódica y, por tanto, ajustarlo, ¿no? Y esa es nuestra recomendación, o en la fase 4, y es la que a nuestros socios siempre les recomendamos, que como mínimo una vez cada año pues hagamos una revisión de ese plan, porque puede haber cambiado circunstancias tanto de la propia persona como de externas. Por ejemplo, antes se ha comentado cambios que puede haber en materia de seguridad social o demás, y eso hay que tenerlo en cuenta para que el plan no nos quede desfasado. En esta, antes de explicar las fases, tenemos un ejemplo para un poco ver el resultado final de lo que sería el plan de previsión que nosotros proponemos. Este es un caso concreto de un socio o una socia de 47 años de edad, con unos ingresos de trabajo por un importe de 40.000 euros, con un perfil de riesgo de inversor moderado. La jubilación, de acuerdo con las reformas en vigor, está prevista en el año 2040, y esta persona decide que quiere tener una cobertura del 78% de su último salario. Aquí tenemos los números que nos salen, es decir, en base al simulador y la estimación de la pensión que recibirá. El último salario que recibirá es este de aquí, los 56.000 casi 600 euros. La última pensión, perdón, sí, la pensión que recibirá a partir del momento de la jubilación son los 39.490, que da un 70%. Por tanto, la persona, si su pensión va a ser un 70% de su último salario y quisiera tener un 78%, le queda por cubrir ese 8%, que es esta renta anual que necesitará para llegar a ese objetivo que se ha planteado del 78%. Y en eso nosotros lo que hacemos es, esa renta anual la transformamos en un capital equivalente actuarialmente en ese momento, y por tanto esta persona lo que tiene que hacer es se le hace una recomendación de qué productos y qué importe, en este caso pues da unos 300 euros al mes o 3.600 euros al año, para acumular esos 102.000 euros en el momento de la jubilación y poder disponer de esa. En la fase 1, y he entrado un poco a explicar las fases de forma muy rápida. En la fase 1, la cuantificación del objetivo, es un poco lo que estaba diciendo ahora. Aquí al final lo que estamos definiendo es qué capital necesitaré acumular en el momento de la jubilación para que me dé el valor equivalente a una renta vitalicia en ese momento, y que me permita complementar la pensión hasta el nivel que yo hubiera preferido respecto a mi último salario, como he dicho antes. Aquí en esta transparencia lo que tenemos es, Tony también en alguna de sus slides había algunos impactos de diferentes medidas de las reformas. Aquí en esta lo que estamos recogiendo es, y que sería ya forma parte de la fase 2, es decir, ¿qué me va a cubrir el sistema público? Aquí hemos hecho un análisis muy simple de sensibilidad, variando, por ejemplo, para la misma persona que hemos visto antes, de 47 años y con los mismos ingresos y demás. ¿Qué pasa si su salario, en lugar de ser 40.000, eran 30.000, o su salario son 50.000 en lugar de 40.000, ¿no? En este caso vemos que la cobertura que tendría con las reformas y con la aplicación o no de la evaluación de las pensiones, que es una de las cosas que ya se ha comentado que seguramente van a acabar abolidas,
sus niveles de cobertura, pues en este caso, mejoran, ¿no? Las dos primeras, estas de los salarios, corresponderían a lo que serían las reformas del 2013 y las cuatro de abajo, las que corresponderían a la reforma del 2011. Y aquí también intervienen, ya hemos visto reformas que se han reformado aspectos paramétricos como los años de cotización o las cotizaciones realmente que ha hecho una persona, en el último caso este de autónomos, y vemos que también hay en algún caso una diferencia, especialmente en el caso de autónomos, respecto a lo que sería con la reforma actual o sin las reformas anteriores. Lo que está claro es que la eliminación del IRP, del índice de remuneración de las pensiones que antes se ha comentado, y aplicar el IPC, tiene efectos en los ya jubilados, ¿no? Antes ha comentado Tony que había habido manifestaciones de personas o de pensionistas reclamando el tema de la remuneración del IPC, pero vemos aquí que también afecta a los que aún no se han jubilado y se van a jubilar. Lo cual representa al final para el sistema un mayor coste. Es decir, que es verdad que se han tomado, y Tony ha comentado algunas propuestas para modificar las fuentes de ingresos o clarificarlas y demás, pero al final lo que está claro es que los gastos actualmente son superiores a los ingresos y eso habrá que ver cómo al final esto se resuelve. En esta fase 2, comentaba, el tema de la cobertura del sistema público es básico saber. Nosotros, como eso no lo sabemos y no hay, dijéramos, una información oficial, en nuestro modelo, en nuestra simulación para cada uno de ustedes, lo que hacemos es hacer unas estimaciones en base a las hipótesis que más o menos son conocidas y que por tanto también vamos revisando de forma periódica, ¿qué pensión tendrán ustedes? Pero aquí partimos de un déficit de información y es que nosotros aquí tenemos que hacer estimaciones en otros países y aquí tienen ustedes una lista y ven que lo único que está marcado en rojo somos nosotros. En la mayoría de países de nuestro entorno económico o países similares, los futuros pensionistas reciben una información de cuál va a ser su pensión en el momento de la jubilación, lo cual ayuda muchas veces a situarse, a darse cuenta de esa falsa a veces eh, percepción que podamos tener de que, bueno, yo tendré una buena pensión y tal. Si lo supiéramos, seguramente habría más gente ahorrando de la que hoy lo estamos haciendo, porque veríamos claramente que la pensión no va a ser la que nosotros esperamos o que nos vaya. De hecho, este déficit viene de largo. Esta es una cuestión que se introdujo en la reforma del 2011 y que se legisló y se acordó, bueno, la normativa lo preveía, que a partir del 2014 los ciudadanas mayores de 50 años en España recibirían anualmente una información de cuál iba a ser su pensión y por tanto se podría hacer una idea de lo que les podía llegar a faltar a complementar si así lo deseaban, ¿no? Bueno, de hecho, esta es otra de las recomendaciones que el Pacto de Toledo ha vuelto a pedir al gobierno. Y bueno, aquí veis bien abajo que se habla de la Carta Naranja. La Carta Naranja es simplemente porque un país de referencia en estos temas, que es Suecia, la carta que envía anualmente a sus futuros pensionistas es de color naranja, y por tanto se habla a veces en nuestro ámbito de la Carta Naranja, no sé aquí. Pero lo importante es que llegue, no sé de qué color va a ser, pero que algún día llegue. Entramos en lo que sería para nosotros un poco el diseño, la fase 3, ¿no? La fase 3 es la más relevante para nosotros, no tanto por su dificultad, que seguramente tampoco la tiene. Aquí todo lo que estamos hablando hoy no tiene una gran dificultad. Lo que hay que es ser metódico y seguir el plan. Pero sí que requiere en esta fase dar respuesta a diferentes preguntas que pueden hacer que el diseño sea uno u otro, ¿no? Y por tanto, sí que para nosotros es relevante, insisto, aunque no por su dificultad. Aquí hemos querido resumir o reflejar algunas de las preguntas básicas que nos tenemos que hacer cuando estamos diseñando ese plan, ¿no? Y ahora a continuación intentaré de alguna forma desarrollarlas. Preguntas que me hago es, ¿qué producto se adapta más a mi situación personal? Bueno, ¿hay uno solo o hay varios? Esto lo veremos. ¿Cuándo y cómo debo empezar a ahorrar? Bueno, ¿tengo que hacer aportaciones únicas o es mejor hacerlas de forma periódica? Bueno, en función de mi perfil de riesgo voy a tener que hacer un tipo de productos o en otros. Bueno, la disyuntiva y más con los tipos de interés actuales, ahorrar o invertir, ¿no? Aquí veremos cómo impacta el tema de la inflación. Y después, pues si realmente algunos productos nos permiten
optimizar desde un punto de vista fiscal esas aportaciones o las prestaciones, pues hombre, parece lógico no renunciar a ello, ¿no? Pero tampoco debe ser el motivo para nosotros nunca, y lo hemos hecho así, la fiscalidad debe ser el motivo por el cual usar o aportar un tipo de producto o no. Es verdad que puede decantar muchas veces la decisión, pero no debe ser el factor principal. Bueno, entrando en materia, y la primera pregunta que hacía o que me hacía era ¿qué productos elijo? ¿No? Pues bueno, para nosotros no hay ninguno válido. De hecho, fíjense que estamos hablando de previsión y hablamos de planes de pensiones, que seguramente es el producto más relacionado con este objetivo, pero a nosotros siempre nos ha gustado presentar, y siempre lo decimos así, que no hay un único producto que sea válido, porque básicamente, y lo estoy diciendo todo el rato, depende de cada uno de nosotros, depende de las circunstancias nuestras, de si vamos a o prevemos requerir liquidez o no, y eso pues nos puede marcar la diferencia de escoger un producto o escoger otro, ¿no? Aquí tenemos, no los voy a repasar, esto nos llevaría muchísimo tiempo, pero esa información ustedes la tienen aquí y en función de características. Si los productos son flexibles, si son movilizables, si garantizan o no capital, si la liquidez es inmediata o no, si hay límites en la aportación, si tiene incentivos fiscales la aportación, si tiene posibilidad de incentivos fiscales la prestación. Bueno, eso ahí está. Sí que es cierto que tenemos remarcados aquí en un cuadro rojo aquellos productos que de lo que estamos hablando hoy, que es el evento de jubilación, pues hay unos productos que la legislación ya previó en su momento que están de alguna forma íntimamente vinculados con eso, porque al final responden a un ahorro finalista y por tanto tienen una serie de características, básicamente desde el punto de vista fiscal, tanto de las aportaciones como de las prestaciones, que los hacen quizás ser más viables o más idóneos para este evento, para cubrir el evento de la jubilación. Pero no tienen por qué ser los únicos. Y más ahora, con lo que antes también ha comentado Tony, de los límites de aportación que parece que vamos a tener a partir del año que viene, pues aún toma más relevancia la posibilidad de tener otros productos por si nuestra necesidad de ahorro supera pues, los 2.000 euros que podemos, por ejemplo, aportar en planes individuales, ¿no? Y por tanto eso yo creo que ha quedado claro. Sí quizás mencionar, y eso es una regla bastante clara, que aquellos productos que tienen beneficio fiscal en la aportación, lógicamente no tienen liquidez. Es decir, estos de aquí no tienen liquidez. Y si tienen beneficio fiscal en la prestación, que son estos cuatro de aquí, tienen límite en la aportación. Eso es una regla que tiene sentido desde el punto de vista también del legislador y tributario para no hacer que el beneficio, por ejemplo, fiscal no tuviera límite, ¿no? Y eso pues tiene un sentido para los dos casos. Hemos hablado y antes he comentado el tema de la fiscalidad de los planes de pensiones. Yo voy a repasarlo. Hoy por hoy, hasta el 31 de diciembre, como también ha comentado, ha recordado Tori, eh, hay un límite de aportación anual que siempre es el menor de 2, o los 8.000 euros, o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas. Pero aquí debe de quedar claro una cuestión, y es que la reducción fiscal de las aportaciones no es una bonificación tributaria, esto hay que dejarlo así de claro, simplemente es un diferimiento de impuestos, porque después veremos que cuando tú tributas por las prestaciones lo haces en el mismo impuesto y por el mismo concepto. Es decir, que aquí esto de que, dijéramos yo, ese falso, dijéramos, mensaje de que esto es un producto, que hay unos beneficios fiscales, bueno, extraordinarios y tal, pues no es así. Es decir, que al final lo único que hay es un definimiento de esa tributación y por tanto tiene la ventaja que tiene, pero que no es aquello, dijéramos, una cosa que haya o que hubiera que eliminar, ¿no? Pero bueno, esta es la decisión que se está tomando en este punto. Sí que aquí también, además, creo que Tony también ha comentado un momento o ha hecho la mención, es cierto que la legislación va a cambiar a partir del año que viene, esto va a pasar a ser a 2.000 euros, el 30% queda igual, pero hasta el 31 de diciembre todo el mundo podemos hacer aportaciones a planes de pensiones este año por 8.000 euros. La normativa del IRPF y esa hasta hoy, y además no hay ninguna enmienda ni alguna propuesta en los presupuestos generales ni en la ley de medidas que la acompaña, que vaya a implicar un cambio en lo que sería el IRPF. Y me refiero al hecho de que alguien que aporte, por ejemplo, este año 8.000, pero su reducción del 30% fueran solo 4.000, los otros 4.000 que haga este año de exceso, tiene 4 ejercicios para reducirse en su base imponible
en los próximos 4 ejercicios. Por tanto, eso es algo que las personas deberán de considerar cada uno individualmente y que sepan que existe esa posibilidad. Cuando comentaba del tema dijéramos, de la ventaja fiscal de los planes de pensiones en el tema, bueno, pues simplemente este es el juego. Es decir, que aquí, más que una ventaja, lo que hay es una situación real, y es que durante la etapa laboral normalmente nuestros rendimientos de trabajo son superiores a los que voy a recibir como jubilado y, por tanto, al tener una escala de gravamen del IRPF que es progresiva, pues lógicamente durante la etapa laboral estás tributando por un tipo que, por regla general, siempre será superior al que tributes cuando te jubiles. Por tanto, esa es la ventaja fiscal. Tributo por lo mismo, pero en el momento de la aportación me la estoy desgrabando a un tipo marginal superior al que pagaré cuando reciba la prestación. Pero no hay más truco en todo esto, ¿eh? Otra de las preguntas que nos hacíamos esta seguramente es la más fácil de responder, ¿eh? Y seguramente no hace falta hacer muchos números. Pero, ¿cuánto debo empezar? Ahorrar, pues cuanto antes, ¿no? Cuanto antes mejor. Esta para mí no tiene discusión, ¿eh? Aquí hemos puesto un ejemplo que yo creo que lo ilustra de alguna forma, y es 4 personas de 30, 40, 50 y 60 años de edad que quisieran constituir un capital de 100.000 euros a los 77 años. ¿Qué deberían hacer de aportación? Bueno, pues está claro, cuanto antes empieces, menos esfuerzo en las aportaciones tendrás que hacer. Es decir, la persona de 30, para acumular esos 100.000 euros, tendrá que haber aportado un 57% de lo que recupere en aportaciones, y el resto son intereses que se han generado en todos estos años. En cambio, el de 60, como empieza mucho más tarde, para acumular esos 100.000 euros, tiene que pagar o tiene que hacer aportaciones por 88.000 y solo puede tener un rendimiento o solo el rendimiento representa el 11% del total de esos 100.000. Otra de las preguntas es, ¿qué hago? ¿Aportaciones periódicas o únicas? Bien, nosotros recomendamos, porque parece que es la teoría, pero también se demuestra en la práctica, que son mejores o son recomendables las aportaciones periódicas. Aquí tenemos varias cuestiones por las que, de alguna forma, obtenemos rentabilidades más consistentes, porque también evitamos volatilidad, porque estamos promediando el coste de la compra, y, por tanto, no estamos tan al albur de esos procesos que pueden haber o ciclos bajistas y alcistas, y que nos pueden afectar si entramos de una sola vez, ¿no? Eso está claro. Por tanto, y relacionado con eso, evitamos el momento más óptimo para entrar. Nunca lo sabemos. Si lo supiéramos, pues estaría claro que lo elegiríamos. Pero como no lo sabemos, es mejor hacer una diversificación. También esto tiene relación. Si lo haces de forma periódica, el esfuerzo ahorrador disminuye. Es decir, es más fácil hacer un aporte mensual, por ejemplo, que hacerlo todo a final de año, y que en aquel momento pues, nos podría llegar a faltar, por ejemplo, liquidez, aunque tuviéramos esa capacidad. Y después que también aprovechamos las ventajas de lo que sería el rendimiento, el interés compuesto de las inversiones, porque ya empiezan a generar mayor rendimiento desde un principio. Aquí tenemos un ejemplo claro, y simplemente es para que vean el gráfico, ¿no? Aquí, con un producto nuestro, con un plan de pensiones nuestro, hemos hecho el ejercicio de ver qué ha pasado en 10 años, y de 2 personas que hubieran aportado, una cada día 15 de mes, y otra solo hubiera aportado la misma cantidad, pero de una sola vez, y el 30 de diciembre de cada año, ¿no? Bueno, pues, y hemos respetado en estos últimos 10 años, que han pasado un montón de cosas, como bien ustedes saben, y aquí queda claramente expresado en estas gráficas, siempre el haber hecho aportaciones periódicas, y esa sería el área de color gris, tiene una rentabilidad acumulada superior a la que tiene de hacerla de forma única, ¿no? Por tanto, no es solo, dijéramos, una teoría o una creencia de que parece que es mejor, sino que nosotros tenemos ejemplos hechos en los que demostramos internamente también que es mejor hacerlo de forma periódica. Otra de las preguntas que hago, ¿no? ¿Invierto o no invierto? Bueno, si no hago nada, y esto así lo titulamos, la inflación es el gran enemigo del ahorrador, o es el enemigo silencioso del ahorrador, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si la inflación es positiva y los tipos, tal como están, por ejemplo, desde hace un tiempo, y parece que van a seguir en tipos tan bajos,
pues está claro que si solo tenemos un ahorro acumulado y no hacemos nada con él, sería esta parte del gráfico de aquí, lo que está claro es que con el tiempo perdemos poder adquisitivo. Alguien que tuviera hoy 100.000 euros, si no hace nada en 20 años, con una inflación del 1,75 y con tipos cero, pues dentro de 20 años tendría 70.000 euros. Es decir, que habría perdido casi un 30% o un 30% de su ahorro. Por contra, si invertimos e intentamos buscar superar a esa inflación, aquí hemos hecho un supuesto en el que la rentabilidad es superior a la inflación, simplemente para que se vea el ejemplo, pues es lo contrario. En esos 20 años no solo no perdemos, sino que ganamos, pues en este caso 80.000 euros más, que en realidad, y el diferencial respecto a la inflación, son esos 39.000 euros. Es decir, que hemos ahorrado y además hemos ganado por adquisitivo respecto a la inflación. Por tanto, la conclusión es la que ponemos abajo, es que para no perder poder adquisitivo en nuestro ahorro, lo que debemos de hacer es buscar un retorno que sea de alguna forma superior a la inflación, que no siempre se va a conseguir, pero al menos ese debe ser el objetivo y no dejar el dinero, digamos, ahí paralizado sin hacer nada con él. Bueno, esta es un poco, aquí permítame, aquí tenemos nuestros instrumentos, no es que quiera hacer ahora aquí publicidad, pero permítame una pequeña publicidad de los nuestros. Y simplemente un poco también para liga con lo que estaba explicando anteriormente. Es decir, aquí es, sobre todo, varias cuestiones. Tengo que escoger una categoría o de producto. Bueno, bien, en periodos largos, como estamos hablando de jubilación, lo que hay que fijarse sobre todo a la hora de comparar productos es no en rentabilidades a corto plazo, que esas pueden ser volátiles y dependen del momento del ciclo, sino en periodos largos. Nosotros siempre recomendamos revisar estas cuestiones en periodos largos. Es lo que hemos marcado aquí en rojo, es decir, como mínimo 10 años en adelante. Y lógicamente lo que hay que hacer es compararlo con la inflación. Es decir, aquí en todos estos productos de planes de pensiones, en estos 10 años, estos también son datos reales de nuestro producto, la inflación estos últimos 10 años o ha sido del 9,7 y ven que la rentabilidad, excepto el plan de previsión asegurado, que es el garantizado y por tanto va en referencia a tipos de mercado y sabemos que están muy bajos, excepto esto, los demás todos han conseguido superar esa inflación. Después esto dependerá. Aquí tenemos unos indicadores de riesgo. Bueno, aquí lo único que queremos expresar es que nosotros tenemos productos para adaptarnos a cualquier perfil de riesgo inversor, es decir, desde el más conservador al más arriesgado. Por tanto, tenemos producto o gama para todo. Después hay, agencias externas o independientes, en este caso Morningstar, que revisan los productos de todo el mercado y hacen unas comparaciones. Morningstar insisto, es una agencia independiente que no cobra de nadie y hace su análisis básicamente y cataloga todos los productos en base a estrellas, revisando lo que es el binomio de rentabilidad-riesgo, ¿no? Y en función del riesgo, de la rentabilidad obtenida respecto al riesgo en el que he incurrido, pues tengo una categoría. Nosotros tenemos de nuestros planes 3 con la máxima categoría de 5 estrellas y la media es de 4 de los 7 instrumentos. Por tanto, creo que está muy bien. La otra referencia es la sostenibilidad, cada vez más, dijéramos, más encima de la mesa. Nosotros ya hablamos de inversión socialmente responsable desde hace muchos años, pero cada vez el mercado también está más en esa línea. Por eso también hace una clasificación en la que mide las carteras de los productos y calcula una serie de ratings en base a criterios ambientales, de gobierno o también sociales, y eso da una calificación. En nuestro caso, todos nuestros planes de pensiones están con la máxima calificación, que aquí son globos que califica Morningstar. Y por último, y tenemos aquí marcados en verde dos planes que son 100% ISR de nuestra gama y que realmente están gestionados. Aquí sí que quería hacer una mención. El tema de la ISR, inversión socialmente responsable. Eh, hay estudios cada vez ya más a nivel incluso mundial, en Estados Unidos, en Europa, en los que se demuestra que en periodos ya largos o en plazos largos, las entidades que son sostenibles de alguna forma a la larga obtienen mayores rendimientos y mayores resultados que las otras, ¿no? Y por tanto, yo creo que debemos empezar a descartar que el concepto de ISR o de inversión socialmente responsable es filantropía. No es eso. Realmente es una gestión de riesgos de una forma diferente y por tanto aporta a la larga
menos coste de capital para las empresas y, por tanto, también a la larga mayores beneficios, ¿no? Y eso se refleja en rentabilidades en nuestros productos. Bueno, en esta lo que tengo es un poco lo mismo. Aquí simplemente tenemos como también esta presentación se la vamos a enviar, se vamos a dar, no voy aquí lo que hacemos es compararnos con datos, en este caso es a 30 de septiembre, con el sector. Aquí tenemos un diferencial de las diferentes categorías de riesgo, en función de las carteras y de los periodos desde entre 15 y 1 año de nuestros planes con respecto al sector. Y bueno, simplemente recordar que sí, que tenemos 3 planes con la máxima categorización por parte de Morningstar, y que algunos, en este caso, por ejemplo, además tenemos el Climate, que es uno de los 2 ISRs, que tiene, pues, digamos, un premio al mejor plan de pensiones mixtos del año 2019, ¿no? Lo cual creo que nos hace muchísima ilusión y por tanto aquí lo hemos querido expresar. Y bueno, 3 de estos, los 3 que tenemos, están en podiums, cada uno en su categoría, uno en el primero, otro en el segundo y otro en el tercero en su categoría respectiva. Bueno, estoy acabando, no sé si me he ido de tiempo, pero bueno, estoy acabando. Aquí esto es un repaso, no lo voy a hacer todo, simplemente es un poco las conclusiones de la tercera fase. Hemos tenido en cuenta todos estos factores que he comentado, insisto, no los voy a repetir, pero ahí están. En cualquier planificación a largo plazo nos hacemos seguramente 3 preguntas, ¿no? Es por qué lo hacemos, cómo lo vamos a hacer y cuándo empezamos, ¿no? Y esto creo que ha quedado aquí reflejado. No, insisto, no voy a repetirlas tal, nos han salido 10, no es que sea un decálogo, pero hay 10 cuadros en los que estamos reflejando algunas de las preguntas que antes he comentado. Y nada, ya estoy terminando la fase 4. La fase 4 es la que nosotros le llamamos el ajuste dinámico del plan, que lógicamente es que nosotros recomendamos una revisión anual de cada uno de los planes personalizados que con ustedes hayamos diseñado, pero que estamos seguros que necesitan esas revisiones, porque al final aquí tenemos algunas cosas que pueden cambiar. Las reformas del sistema público de pensiones, nuestra propia carrera profesional, cambios en el horizonte del perfil de riesgo o temporales, es decir, a medida que se acerca la jubilación, estamos más cerca, o puede haber algún cambio en nuestro perfil. La evolución de los productos, es decir, nosotros hacemos unas hipótesis en base a las rentabilidades que hemos obtenido, pero rentabilidades pasadas está claro que no garantizan rentabilidades futuras, pero somos los primeros que queremos hacer una revisión para ver si nos estamos desviando y el por qué, y hay que cambiar a lo mejor de producto o no, o a lo mejor nos está yendo mejor incluso de lo que habíamos previsto. Y sobre todo también esa revisión respecto a la evolución de la inflación real para que no nos desviemos de cuál es el objetivo y de la suma que queremos acumular al final. Bien, y yo ya acabo con una frase que a mí me gusta poner en muchas de estas exposiciones que hago cuando hablamos de planificación a largo plazo, ¿no? Peter Drucker, que supongo que muchos de ustedes conocerán, pues conocido como un poco como el padre del management moderno, dijo que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de decisiones presentes, ¿no? Y con eso me vuelvo a aquella foto que puse al principio. Si tenemos claro el problema, tenemos los medios, lo que hay que hacer es actuar, no dejarlo y no pensar que el futuro nos lo va a resolver a nosotros solos. Y nada más, muchas gracias, yo ya he terminado. Empezamos ahora, si a ustedes les parece bien, un turno de preguntas. Si hay preguntas, seguro que mi compañero Tony y Antonio y yo, pues si hay alguna de las cuestiones que igual hayamos pasado muy rápidamente, no han quedado claras, si ustedes quieren preguntar o cualquier otra duda, pues aquí estamos. Las preguntas se pueden hacer por el chat o no sé si a lo mejor alguien puede conectarse y hablar. No sé, Tony. Está el chat y está también el Está el chat. apartado de preguntas y respuestas. Hay 2 apartados donde pueden Vale. utilizar para hacer preguntas. Bueno, mientras no se hacen preguntas, como ha comentado Francesc, esta presentación se os remitirá vía correo electrónico. Por tanto, la
se tendrá a total disposición. Me parece que hay una pregunta, ¿no? Sí, entiendo sí, que para obtener sí, un plan personalizado solo tenemos que dirigirnos a nuestra oficina. Francesc, ¿la respondes tú esta? Sí. No sé si es la misma, y es que yo estoy viendo otra que también habla un poco de lo mismo. Para hacer las previsiones se hacen en la oficina. Sí, han venido dos preguntas que Perfecto, es mira, la misma. pues respondemos a las dos a la vez. Bien, nosotros, como yo comentaba, nuestra metodología también está soportada en alguna herramienta y tal. Tenemos un simulador a disposición en las oficinas, eso sí, porque entendemos que este es un proceso que antes he comentado, que requiere de un cierto análisis y de respondernos a una serie de preguntas, que es mucho mejor hacerlo ayudado por profesionales de este ámbito, y en nuestro caso, pues nuestras personas en las oficinas, también podría ser seguramente telefónicamente, pueden ayudarles a hacer ese diseño, pero de alguna forma sí contamos con que el diseño deba tener de la participación de nuestros profesionales, y que lógicamente pues están situados en oficinas físicamente, ¿no? Concretamente, Francesc en su exposición ha puesto un ejemplo y después ha puesto distintos escenarios de sensibilidad al inicio de su exposición. Tanto el ejemplo como los escenarios de sensibilidad están realizados con dicha herramienta. Sí. Y también permite, justamente en ese diálogo con el asesor profesional, adaptar. A lo mejor hay alguna cuestión que inicialmente pues, piensas de una forma y te das cuenta que el resultado no es el que tú deseas o esperas, y eso, la herramienta, dijéramos que es dinámica y permite adaptarla a las circunstancias de cada uno. De alguna forma es un poco también lo que estamos recomendando cuando se hagan las revisiones anuales. Esas revisiones pretenden un poco eso, revisar el plan y qué ha cambiado en ese tiempo, y de alguna forma adaptarlo. Hay una pregunta, Vale, ¿cómo sí. afecta la jubilación futura si tienes plurimpleo? A ver, nosotros somos especialistas en previsión social complementaria. La parte pública la dominamos, pero hay cosas que a veces no sabemos al detalle. Creo recordar, y salvo por mi parte, el plurimpleo, cuando podías juntar lo que serían las cotizaciones para obtener la pensión, o incluso podías hacer el cálculo de cualquier de los dos empleos y quedarte el mejor. Creo recordar que funcionaba así. Pero en todo caso, a la persona que ha hecho la pregunta, si necesita más aclaración al respecto, lo podemos analizar con detalle y se lo respondemos vía correo electrónico, por ejemplo. Sí, sí. Hay otra pregunta que habla de la tasa de reemplazo de los autónomos. ¿Verdad que eso tú como bien dice, tú lo has explicado con más profundidad? Yo he hecho simplemente una mención en el caso del análisis de sensibilidad, pero puedes contestarla tú perfectamente si quieres. A ver, un autónomo no tiene de por sí tener una menor tasa de reemplazo. Lo que pasa es que más del 90% de los trabajadores autónomos cotizan por la base menor. Entonces, la pensión estará en función de la base de cotización que hayamos pagado durante nuestra carrera laboral. Esto hace que al cotizar por una base que no llega o está cercana a los 1.000 euros, pues después el cálculo de la pensión se realizará con estas cotizaciones, y esto hace que, lógicamente, la tasa de reemplazo de los autónomos es muy inferior a la tasa de reemplazo de los jubilados que provienen del régimen general. Entonces, también comentar, si se ha cotizado
por los ingresos reales y equiparamos los ingresos reales como también el salario que recibiríamos como trabajador en el régimen general. Entonces aquí la pensión sería la misma, ¿de acuerdo? Es todo en función de la base de cotización que tengamos que elijamos como trabajador autónomo. Por tanto, el trabajador autónomo tiene una ventaja que no tiene el trabajador del régimen general. Y lo digo así, y parecerá, bueno, que está diciendo una ventaja, ¿no? La protección de los autónomos parece que es menor. Pues no, es una ventaja. Es decir, puedes coger por qué base de cotización o por qué importe cotizará a la Seguridad Social. Pero lo que sí que es muy importante es que si cotizamos por el mínimo, tengamos presente que tenemos que hacer previsión social complementaria, porque es que si no, la tasa de reemplazo será muy reducida en función de nuestro último salario. Francesc, no sé si querías añadir algo aquí. No. Yo te he puesto no sé si se ha visto justamente la página de la presentación en la que había este análisis del tema de autónomos con ingresos reales y cotización mínima. No sé si bueno, ya está. Sí, no, bueno, aquí está claro. Era por si te ayudaba. Sí, pero gracias. Aquí está claro, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, un autónomo que cotiza por los ingresos reales, pues sin aplicación del IRP, por ejemplo, tiene el 94%, igual que la cobertura pública por el trabajador base. En cambio, si cotiza por el mínimo, pues del 94 pasa al 27%. También indicar que el Pacto de Toledo, en sus recomendaciones, una de ellas quería convergir la cotización, la base de cotización de los trabajadores autónomos hacia los ingresos reales. ¿Qué han hecho las asociaciones de autónomos? ¿Qué fuerza han hecho y qué han logrado? Pues que ese periodo transitorio desde la cotización actual hacia la cotización por los ingresos reales, como mínimo sea debatido conjunto con estas asociaciones representantes de trabajadores autónomos. Hay una pregunta que ¿Puedes? si se puede enviar un link donde se puedan consultar bueno, más que un link, están consultables a diario en nuestra web. En la web de Caja de Ingenieros hay un apartado de planes de pensiones que cada día actualizamos la valoración de los planes y por tanto también de su rentabilidad y se mide la rentabilidad en diferentes periodos como con lo que hemos explicado. De hecho, creo que una de las que yo utilizo en la presentación está sacada directamente de la web, ¿eh? Aquella en la que estaba el cuadro con las rentabilidades y demás. Por tanto, más que enviarle un link, yo lo que le invitaría es a visitar la web. Se pregunta, entiendo que es mejor ir a la oficina tranquilamente, ya que es un tema complejo. Hombre, es lo que un poco, creo que es lo que estaba intentando explicar yo. Es decir, al final es un tema que es simple, pero bueno, y, pero que requiere una serie de cuestiones que yo creo que es mejor hacerlo de la mano de un profesional. Y nuestro equipo de comerciales está absolutamente preparado y formado para resolver cualquier duda. Yo creo que es recomendable, más que hacérselo por uno mismo. Eso no quiere decir que haya gente que tenga conocimientos suficientes para hacerlo, ¿eh? Pero en general nosotros lo que recomendamos es que sea de la mano de nuestros equipos. Yo no veo más, ¿no? De momento no se ve ninguna más. Vale. De todas formas, si hay alguna cuestión que en estos momentos tal y se les ocurre más adelante, como también tienen, dijéramos, a través también de la invitación, pues nos hacen llegar la pregunta y si somos capaces de responderla, pues se la respondemos, ¿eh? Y ningún problema. Añado, me extiendo un poco en la
en la respuesta al trabajador autónomo. Nosotros aquí estamos hablando de lo que es la jubilación, ¿no? El ahorro a largo plazo. Tengamos presente también que si estamos cotizando por la base mínima, en caso de una contingencia no deseable, como podría ser el fallecimiento o una incapacidad del trabajador autónomo, la prestación en caso de incapacidad o la prestación para viudo y los hijos que queda también está en función de esa base de cotización. No solo tenemos que hacer previsión social complementaria hacia la jubilación, sino también previsión hacia el momento actual por si pasa alguna de las contingencias que no las deseamos, pero son cuestiones que se tienen que tener presente. Por tanto, el trabajador autónomo tiene que tomar una de las dos decisiones, o aumentar la base de cotización o complementarlo vía seguros y vía ahorro, porque si no queda en descubierto tanto por lo que sería a corto plazo en caso de fallecimiento o invalidez o por lo que sería el largo plazo, que es el caso de la jubilación. Ahí, Ana, ha llegado otra pregunta. La verdad es que es muy interesante y quedaría para esta da para mucho. Porque dice que dice, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo actualmente. Bien, esta es lo que tú has explicado, Tony, perfectamente de lo que es el sistema de reparto. Dice, un cambio de modelo al que la pensión corresponda a lo cotizado personalmente, y poner el ejemplo de Suiza, o habría otros mixtos o parecidos, como puede ser el tema de la mochila austriaca o otros. Dice, es impensable, ¿verdad? Hombre, yo no sé si impensable, porque ya aquí tú, Tony, ahora te vas a poder explayar más que yo. Yo, a ver, impensable o imposible, ya no sé si hay nada, pero realmente es muy difícil. Lo que está claro es que cualquier cambio de sistema, sea por esto o por cualquier, en la que hay gente que tiene, entre comillas, derechos adquiridos, hace que la pregunta sea quién paga la transición, ¿no? Y un poco esa es la cuestión. Entonces, un sistema nuevo, entre comillas, empezando a partir de determinado momento de, no sé, pues las personas que tengan determinada edad, muy bien. A partir de estos se les basarán por un sistema parecido al suyo. Eso sería posible. Habría que ver que el sistema en sí mismo sea sostenible y tal. Pero el problema es, y los que tienen un año más, unos 2 años más, esos que siguen con el sistema antiguo y tal. Y entonces ahí un poco es la adaptación, y para mí la pregunta de estas cosas es quién paga, ¿no? Esa transición, ¿qué generación la va a pagar? No se la vas a hacer pagar seguro a los que ya están jubilados, pues eso tiene tiempo de reaccionar, pero también los que están muy cerca, igual tampoco tienen ya tiempo de cambiar, ¿no? Y bueno, no sé, es una gran pregunta porque eso es un debate que está encima de la mesa, ¿eh? Y cuando se habla de los cambios de sistema, pero no es fácil, ¿eh? Y mi pregunta sería que no es que sea impensable, pero es muy difícil. Sí, pero trataré de no ser muy técnico. A ver, de Bueno, sistemas. yo he tratado de no serlo, ¿eh? No, pero ya sabes que yo tengo tendencia a serlo más. Entonces, a ver, de sistemas, podríamos decir que hay dos grandes sistemas de pensiones en el mundo. Hay el sistema de capitalización, que es decir, tú lo que pagas, eso se guarda en una cuenta y se capitaliza hasta tu jubilación. Por tanto, es un sistema, por ejemplo, el chileno es un sistema de capitalización. Y están los sistemas de reparto, ¿no? Que es las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales. Como ha comentado Francesc, la transición hacia un sistema de capitalización es inviable y nadie está apostando por una transición a un sistema de estos. Pero dentro de los sistemas de reparto, y a veces esto está mal entendido, hay distintas estructuras, ¿no? Hay sistemas más contributivos y sistemas menos contributivos. Nuestro sistema tiene un origen bismarckiano, el canciller Bismarck lo creó en Alemania, nosotros, bueno, en Prusia en su día, y nosotros hemos replicado este sistema, que es nuestra pensión está en función de lo que hemos cotizado. ¿De acuerdo? De nuestros salarios. Después hay unos sistemas más asistenciales, que son sistemas Beveridge, este más anglosajón, que es un pilar más asistencial, es decir, pensiones mínimas y después todo de previsión social complementaria, o un segundo pilar un primer pilar de reparto asistencial, un segundo pilar de capitalización y después también pensiones complementarias. Bueno, hay un gran abanico de posibilidades. Yo cuando he explicado las conclusiones o los acuerdos del Pacto de Toledo, he puesto en gris, lo veréis en la presentación, el Pacto de Toledo no aboga por poner en marcha una reforma estructural.
Por tanto, parece que han blindado la situación actual de nuestro sistema público de pensiones. Sí que algunos de los expertos que han acudido a las como comparecientes a la Comisión del Pacto de Toledo proponían pasar a un sistema de cuentas nacionales. ¿Qué países, por ejemplo, tienen un sistema de cuentas nacionales? Pues, por ejemplo, Suecia o Italia, ¿no? Austria. Y Austria también han hecho una transformación a un sistema de cuentas nacionales, que es un sistema de reparto, pero con el concepto de capitalización. Es decir, las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales, pero ¿cómo determino mi pensión? Pues en una cuenta ficticia que capitalizo mis cotizaciones. No las guardo, no guardo ese dinero y lo capitalizo, sino que hago una cuenta ficticia y genero lo que sería el apunte contable, que es lo que me corresponderá. Y este sistema, desde un punto de vista financiero actuarial, es más equitativo, más contributivo, porque se determina perfectamente lo que recibes en función de lo que has cotizado. Tenemos que tener presente que actualmente nuestro sistema público de pensiones, por cada euro que ponemos dentro como cotización, vamos a recibir o se está recibiendo 1,30 euros. Por tanto, es cada cotización que estamos poniendo es súper generoso. Es la mejor inversión que podemos hacer. Si por cada euro me retornan a nivel la equivalencia financiero actuarial a día de hoy 1,30, no hay negocio mejor que este. Por eso estamos teniendo los problemas que estamos teniendo. Y eso que tú estás diciendo no es que lo digas tú. Esto se basa en un estudio hecho por el Banco de España que además se publicó recientemente, ¿eh? Es decir, que la generosidad está demostrada también con datos. Y también otra cuestión importante, nosotros sobre todo debemos preservar el pilar público, es súper importante, es uno de nuestros pilares del sistema de bienestar y lo debemos preservar, pero sí que tenemos que ver qué problemas tienen y los tenemos que afrontar. Y un poco eso que tratamos nosotros de explicar cómo se estructura el primer pilar, ver qué problemas tiene, qué podemos esperar en un futuro y, bueno, una vez estamos informados, ¿qué podemos hacer? Nosotros un poco la idea de esta ponencia. Espero no haber sido muy técnico. Bueno. No, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. No sé, me parece que ahora sí que ya no hay más preguntas. Y nada, nos hemos excedido en el tiempo, pero bueno, entiendo que había interés por las personas que han permanecido hasta ahora y que han ido haciendo preguntas. En todo caso, si no hay ninguna más, nosotros damos por terminada esta sesión o este webinar y agradecerles a los que aún están y a los que también se han ido por descontado su asistencia, su interés y la participación ahora también al final en las preguntas. Y insisto, lo de antes, la información se la vamos a hacer llegar y si hubiera alguna cuestión que entiendan que nos puedan plantear y que nosotros podamos resolver o al menos enfocar, pues lo haremos gustosamente. Pues nada más. Muchas gracias y damos Muchas por gracias. terminada la sesión. ¿Quién desconecta? O bueno, Yo entiendo que abandonando el evento.